Buenas noches. Agradezco que haya oídos para oír estas cosas. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna afirmación que hacer? Ahí vale. ¿Todos veis y oís bien? ¿No tenéis que ir al médico? Pues me alegro. Empecemos. Dokan, el anillo del camino, echado en falta a los que no han podido venir del sur, del este y del oeste, de América y de por aquí. Sentados en círculo, manifestamos la experiencia de manera también circular, quiero decir, las aún existiendo variedades individuales, todos hablábamos de lo mismo, todos expresábamos caras del mismo camino, reflejos del mismo camino. La mitad de los españoles no hacen lista de compras para el supermercado, compran por impulso y sobre la marcha. En fin, esto es un dato de desorganización manifiesto. Desorden, capricho. Fijaos la de palabritas que se podían poner ahí. Sin embargo, hay una proporción muy grande, un 50% de españoles que recicla. Me parece, sin embargo, un signo de ciudadanía, de civilización, de ayuda al país y a uno mismo. Me refiero a reciclar papel, metal, plástico, etc. Es algo tan obvio que califica al que no lo practica. Es comenzar a hacerse cargo del despilfarro, que tiene un coste para el bolsillo y algunos lo podrán presentir a largo plazo o mediano plazo, pensando en que los recursos no son ilimitados. Estamos dejando sin comer a medio mundo vegetal, animal y humano por este despilfarro. La tierra va a explotar de indignación, como aquellos budas de los talibanes. Es una práctica de economía de la energía. No solamente debemos economizar energía propia, sino la que se refiere a los demás también. ¿Algún comentario sobre esto? Salomé. Esin han entrado. ¿Quién? Esin. Esi. Y Sinkai, Kisiken, Chinen, Kusu, Muchi, Lisai, María Jesús, Dantoko Yusui, Tonino, Amari, Salomé, Esin y Esin, Gas. Pues, si hubierais sido puntuales, me hubierais oído decir que echaba en falta a la gente de las 4 direcciones y de las 5 distancias.
Vamos a ver, percepciones de uno mismo, como la alegría, el bienestar, la satisfacción, el buen humor, expresadas con palabras del ego, aunque éste esté en transformación. Conviene irlas reconociendo porque son habituales e incausadas por motivos artificiales. Tienen que ver directamente con el desapego, la simplicidad, la ausencia de objetivos, la reducción de trato, hablar menos por teléfono y cháchara. El ruido social también pueden explicarlo, la práctica de los ritmos naturales, la atención simple y austera de las necesidades. ¿Alguna cosa? La atención a los ritmos naturales, pero claro, para eso hay que aprender a escucharlos, y para aprender a escucharlos no podemos tener la mente dando volteretas. Cuando se dice por la mañana cuando te despiertas, hoy es un buen día para el Zen, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que te dedicas a eso, que te dedicas a practicar, a descubrir que todo puede ser práctica. Profundizar es ser generosos, ¿eh? Todo puede ser práctica. Es decir, no retraer con avaricia espacios, tiempos, con costumbres personales, no retraer del día, de un día de práctica. Caben las confusiones, pero no la administración de la energía en favor de los gustos y disgustos. Pero para tener conciencia de gustos y disgustos no vale la fuerza de voluntad, ni haber oído o haber leído instrucciones, recomendaciones, enseñanzas de Buda. Lo que no se practica no se realiza. ¿Alguna pregunta? Ha entrado solo. Sin perdí audio, volveré a entrar. Y dos sin gasto. ¿Alguna pregunta al respecto? Sobre estas percepciones de uno mismo no causadas, no referibles a éxito personal y otros motivos artificiales. No sé si nos vamos un poco deprisa. Sí. Si tenéis la mente en el camino o sigue con los tambores. Solo gasto. Cohesión. La sociedad americana, en ese 25%, es decir, una cuarta parte de los americanos, ortodoxos, entregados, está, atención, bien articulada, porque cuenta con medios y funciones
también bien financiadas y dinámicas. Una cuarta parte de los americanos está articulado en esa posición estatal, política, de país, con alta proporción en en condicionamientos, con premios y refuerzos, porque saben ganar sus objetivos, son ordenados, disciplinados, etcétera, con los suyos, como se consideran suyos, es decir, los que forman parte de ese 25%. Esta cuarta parte es la que evita el caos de un individualismo desorganizado. Si lo referimos a nosotros mismos, veremos que es útil. Referido a nosotros mismos, sería tanto como decir que una cuarta parte de nuestro cerebro es ortodoxa. Es, como se dice, esa expresión tan periodística de lo políticamente correcto. Es decir, una cuarta parte de nuestro cerebro es correcta, es ortodoxa. Está ligada al orden, a la disciplina institucional, costumbres, hábitos, gustos, disgustos, y es la que propiamente mantiene la estabilidad del ego. Si miramos a ciertas personalidades conocidas, veremos que no disponen de esa cuarta parte dedicada y coincidente que cohesiona la marcha de las cosas, articulada. Y entonces los llamamos arbolarios extravagantes, dispersos, picaflores, que andan buscando dónde detenerse. Consigna entrar. Por lo tanto, disponer de una parte del pensamiento cohesivo, es decir, ortodoxo, razonable, en el ego, colabora con la estabilidad, con el mutuo reconocimiento, con lo correcto, y el resto del pensamiento extravagante, disperso, arbolario, es como una intuición de que las cosas podrían ser de otra manera, pero no se sabe por dónde. Esta inestabilidad provoca o es causa de líos, de complicaciones, de sufrimientos. Y ahora la pregunta de rigor sería: ¿y qué es mejor? Un condicionamiento, una impronta
para esta cuarta parte del cerebro, sin salidas, sin posibilidad de modificación, o la totalidad del cerebro, o casi la totalidad, confusa. Son de estas preguntas tontas que no tienen respuesta, hablando en general. Sí la tienen, sí observamos nuestras limitaciones, sí por medio del zazen sabemos cómo funciona nuestro ego y el de los demás. Pero fundamentalmente nuestro ego. ¿Alguna ocurrencia al respecto? Ya sabéis que cada uno de estos comentarios podría ser largamente comentado y daría el elixir de la referencia. ¿Hay alguna cosa referida a vuestra propia experiencia descubierta recientemente en relación con este tema y que se quiera comunicar, compartir? Bueno, seguimos mudos. Hoy hace muchos años, 65 años, se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki 2 bombas atómicas. En una de estas ciudades murieron 75.000 personas y quedó todo hecho añicos, o sea, un descampado. Y en el otro, el doble, 140.000 personas. Se fue la onda. ¿Y qué decir, repito, de los acompañantes a esa hecatombe? La cantidad de miles y miles de árboles, de animales, de formas de vida. Es curioso que esto ni se nombre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con estos acontecimientos en los telediarios, en los programas, en las películas, en los videojuegos y demás videoconsumos que en gran proporción ofrecen destrucción y violencia, incluidos los deportes, y que se estén convirtiendo en consumo, en atractivos? ¿Qué clase de destructividad aqueja a la especie humana? Podemos preguntarnos por nuestra propia destructividad. Se trata de un adiestramiento condicionador, como otros muchos, por parte de los medios, o es la manifestación de inclinaciones destructivas que nos vienen de lejos, de los neandertales. Se ha hablado de un gen
destructivo. Por ahora no se ha encontrado. Podemos preguntarnos sobre nuestras propias facetas destructivas. Ya sabíamos que el ego, que todo ego es destructivo. Pero siempre pensamos en el ego de los demás. Y lo que yo propongo es que en algún rato de reflexión que seguramente tendremos, que seguramente tenemos, que tenemos seguramente, que tenemos en la mente seguro, seguro que sí, es casi seguro que tengamos en la mente el propósito de algún día reflexionar. Es posible que encontremos un terreno dispuesto a desarrollarse en cada uno, en cada ego, a su estilo. No estaría mal. Podría ser útil descubrir ese aspecto en el propio robot. Por ejemplo, algo que muy probablemente la mayoría lo ha percibido y lo ha expresado y lo recuerda: el grito de la ira. Este grito que sale de la propia impotencia, de la propia desilusión, del propio dolor frente a engaños o frente a pérdidas, un grito salvaje, un grito destructivo, pero afortunadamente liberador de unas fuerzas que no se llegaron a organizar destructivamente. Un aspecto de la violencia que, aunque no sea frecuente, pues todos habremos experimentado. ¿Algún comentario? No hay comentarios. Bueno, en la sesión lo pasamos muy bien. Esto es lo que la gente dice al día siguiente, 2 días o 3 días. Fue muy divertido, esclarecedor, útil. Supongo que seguirán explicando útil para qué, o ya están en otra etapa y ya no les preocupa ni el por qué ni el para qué. Entonces hubo 3 charlas con suficiente intensidad, como decía al principio, en círculo, con clara comunicación temática, experimental, variada y unificada al mismo tiempo,
3 charlas que Soken va a colgar en la web para que sean completas, para que sean escuchadas con atención, porque las 3 fueron interesantes, útiles, novedosas, profundas. Han escrito algo. Pues lee. A Dosin le ha pasado eso alguna vez, Gaso, lo de la ira. A Sosin también, antes de practicar muchas veces, unas veces interiormente. Shinku Gaso y Dantoku Yusu y Gaso. El grito de la ira al que yo me refiero sale, no es interior, no es una protesta, no. Es algo salvaje y destructivo. Continúo, insignificancia. Si hemos comprendido, más allá del pensamiento superficial, que nada tiene significado, ya podemos utilizar las palabras ¿para qué? Las útiles como instrumentos de supervivencia y las conceptuales para acercar coherentemente al durmiente a la práctica sin peligro para nosotros. ¿Qué quiero decir? Que esas palabras, Sutra del Loto, esas palabras descubiertas todas como falsas, como insignificantes, sin significación, esas palabras pueden hacernos mucho daño si nos las creemos. Estos son los aprendices que apestan a zen, que quieren haber llegado a algún sitio con la lengua, con las palabras, quiero decir. Pero siguen siendo útiles, como en estas charlas o en las sesines, para acercar coherentemente el Dharma al durmiente. El durmiente tiene que ser atraído por la coherencia. ¿Algún comentario? Arquímedes no está, ¿verdad? No. Bueno, pues el día 13 tenemos Zazen y el día 28 y 29 Sesshin. ¿Alguien quiere decir algo? Pues sigo con otro comentario. La gente turística. Hay gente empeñada en hacer turismo, empeñada en salir de casa, empeñada en pagar porque les estimulen. Quieren entrar en otro mundo, lo pongo entre comillas. Quieren acceder a otro mundo. Muy cansados deben estar del suyo. Por eso se construyen ambientes de ocio con nombres extravagantes o viajes, cuanto más extravagantes, cuanto más sorprendentes, mejor. Y quedan muchas otras maneras de autoengañarse.
¿Tiene cada uno su propio mundo a mano? ¿Tiene cada uno, pregunto yo, su propio autoengaño a mano, a su mano, cerca, provocable a sabiendas? Salomé. A esta, esto de las palabras se le escapa. Pues Salomé, esto de las palabras, esto del lenguaje, es un fenómeno aparecido recientemente, hace 20, 30, 40.000 años, resultado del encuentro masivo de gentes de distintas costumbres y localidades. Fíjate que llevamos 1.000.000 de años peregrinando por la tierra, siguiendo las costas, con pequeños grupos que entran en Europa, la India, China, pasan a América, pero cuando se empiezan a quedar quietos porque descubren la agricultura, la domesticación del fuego, del hierro, de los animales, entonces hay que protegerlo. Eso es una vida fácil en comparación con la caza o la recolección. Pero el caos es tan grande porque cada grupo humano ha adquirido en varios miles de años unas costumbres distintas que tienen que unificar para ayudarse, cosa que al parecer existía hace mucho tiempo y no hace tanto, hace 150 años, incluso 100 años, había costumbres populares en las que la gente se ayudaba en la recogida de las cosechas, en la construcción de puentes, de carreteras. Pues hubo que ir inventando poco a poco signos que pusieran de acuerdo a la gente con los mínimos conflictos, de manera que las propiedades, los animales, los campos, no fueran destruidos por frustraciones, Por lo tanto, el lenguaje ha ido creciendo despacio. Se calculan en más de 6.000 los actuales. De manera que no debía ser muy difícil construir un acuerdo verbal pronunciado, puesto que teníamos todos los datos, todas las posibilidades anatómicas, que los monos no tenían una laringe distinta, unas cuerdas vocales distintas. Pero al decirte que se fue creando poco a poco, ya estoy diciendo que era un instrumento. No era como los pulmones, o las rodillas, o los ojos. No era natural. Después de las palabras que designaban objetos, aparecieron los conceptos. Y con los conceptos empezaron los conflictos, porque cada uno entendía a su manera la valoración de las cosas. Y ahí empezó a gestarse una violencia con 1000 caras.
Pues Buda nos dice, recordad que todo eso es una convención, es un acuerdo. Observemos los lenguajes que hay simplemente en nuestra península. Hay varios, parecidos, influidos por los romanos, etc. Pero un poco antes, pues cada uno tenía su dialecto. Y unos no se entendían a otros y vivían aislados y procuraban no encontrarse. Pero de esto hablo hace 3000 años, no tan lejos. Pues Buda nos dice, y los constructores ingeniosos del Sutra del Loto dicen, solo podemos usar las palabras cuando sepamos que son falsas. Entonces ya no caeremos en la trampa de ese robot egótico que todo se lo traga y que cree que solo porque él piensa, entre comillas, es verdad, entre comillas también. Así que esto de las palabras a lo que tú te refieres es una costumbre, un acuerdo que, como puedes ver, se va modificando. En el español tenemos participación de el latín, el árabe, fenicios, incluso pueblos sudamericanos. Hay bastantes palabras que corresponden al árabe, al griego y a pueblos sudamericanos. Y hace 500 años que paseamos por allí solamente. ¿Qué te parece esto de las palabras, Salomé? Ahora se aprecia más que no son útiles necesariamente. Pero no solamente eso, es que pueden complicarnos mucho la vida. De hecho, sustituyen a la vida. Las creencias, las ideologías son edificaciones poderosísimas que influyen en la gente y provocan hechos. Ya no estamos en el terreno de las palabras, provocan guerras, destrucciones, etc. Y solo por palabras. Fíjate las cosas que han ocurrido por ideologías, enfrentamientos entre países, por religiones. Así que no solo lo que tú dices, es que tienen gran trascendencia en la conducta. Y se trata de ir más allá de las palabras. Solemos decir que en el Zen la práctica nos sitúa en un espacio mental anterior a las palabras. Que llamamos el de nuestra propia naturaleza, el origen. Así que dirigirse, regirse por conceptos es una equivocación. No hay conceptos buenos y conceptos malos. Todos son karma, todos son construcciones, todos son
señales, condicionamientos. Y en el budismo zen tratamos de librarnos, saltarlos, ir más allá de las palabras. Por eso decimos, no importa el por qué ni el para qué, importa el cómo se hacen las cosas, cómo. Y el cómo tiene que ver con el cuerpo, con los sentidos. ¿Vas cogiéndolo? Sí, acorde las percepciones de las personas en cuestión. Se observa en política y demás. Sí, voy cogiéndolo. Muy bien. Algo sobre vacaciones de verano. Dicen en la tele, ánimo, que solo falta un año para divertirse otra vez. Vacaciones de verano. Ánimo, que solo falta un año para divertirse otra vez. Qué pena, ¿verdad? Pensar que hay que invernar, hay que convertirse en momias durante un año, cuando cada instante lo es todo y además muchos de ellos divertidos. Es decir, para divertirse hace falta estar de vacaciones. El Zen nos enseña a divertirnos, es decir, percibir toda esa serie de palabras que dije antes, palabras del ego, pero que señalan satisfacción, alegría, etc. Inmotivados, sin causas, porque ese es el estado normal de un humano que tiene sus necesidades básicas atendidas. Salomegas y Sirio. ¿Tiene uno su autoengaño a mano? ¿Es pescar al ego a cada momento? Gasto. No, yo me refiero más bien a especializaciones, a los paraísos particulares, los paraísos personales, allí donde tú sabes que vas a conseguir placer y lo promueves, lo buscas como compensación, como objetivo para poder seguir tirando. A eso me refiero. Más. Bueno, la última, a ver. Referente a la impersonalidad. El principiante y su control. ¿A qué llamamos pinchar el globo? Así coloquialmente. Pues cuando pasa algo que no nos gusta, nos lanzamos a intervenir y si no podemos, el sentimiento guerrero se mantiene. Con la práctica, en un segundo, Zanshin se hace cargo, el estado de alerta se hace cargo, el estado de alerta sobrevenido con el Zazen se hace cargo y todo desaparece abandonando al personaje. A eso lo llamo pinchar el globo. El globo ha ido inflándose
Bueno, pues cuando Zansin percibe, caza al ego soplando, inflando su propio globo, entonces abandonamos el personaje cortando. Este sería el primer corte. Ahora, el segundo corte puede hacerse volviendo la mente al camino de la acción. Sí. Una vez advertido que el ego nos está manejando, caídos en la cuenta, nos concentramos en la acción que tenemos entre manos. Como no se pueden hacer dos cosas a la vez, la acción práctica se lleva toda la energía desde la atención al resto del cuerpo. Eso es práctica realización. Ahí podemos llegar. Esa es la enseñanza de Buda. Ser nosotros mismos. No nuestro personaje, ser nuestra propia naturaleza, realizarla. En la primera página de los últimos libros hasta ahora, después de la dodecuple cadena, ponía los 5 fundamentos del aprendizaje del aprendiz. Bueno, pues vamos a añadir, Sosin va a introducir en el próximo libro, el 3, las 5 prácticas fundamentales. O sea que, añadidos a los 5 fundamentos, ahora tenemos 5 maneras de abordar al personaje y desplazarle. Algunas de ellas las he estado explicando, pero convendría que lo pensaseis despacio, leyéndolo. Sosin seguramente, una vez que lo escriba, lo meterá en el libro 3, que ya está en nuestra web. Y en 2 o 3 días lo habrá metido y ya vosotros lo podéis sacar. Así que los 5 fundamentos o características especiales que tiene que reunir todo aspirante a la liberación de su ego. 5. Y si las tiene, pide refugio en Buda, Dharma, Sangha. Y habrá de practicar estas 5 prácticas fundamentales. O sea, 5 fundamentos para el salto y 5 prácticas fundamentales. Es bien coherente. Bueno, yo no tengo más que decir. Si alguien quiere afirmar, preguntar, añadir o compartir, que lo haga. ¿Cuántos hay? 25. ¿No? Han entrado algunos que no me has contado entonces. Los 3 últimos o 4 no me los has dicho. Dímelos. Son Sobó, Zonsin, Árbol, Amarí. Me faltaba árbol. Vamos, gente.
¿Os quedáis con algo de lo escuchado? Algo. Esto está desde el principio, Gaso. ¿Ah, sí? Sí, ha debido de salir y volver a entrar. Que has debido de salir y volver a entrar, dice aquí el técnico. Pero es lo mismo. ¿Comentáis algo? Bueno, también os podía comentar yo esto de las cinco prácticas fundamentales. ¿Ven aquí? Pues mirad. Que es bien sencillo. Ver el ego, mirarle, ver el ego, reconocerle. Gen, Shin, Ga. Eso lo aprendemos en el Zazen corrientemente. 2. Zan Sin, atención constante o estado de alerta. El vigía puesto. Tercer paso, aprender. Sin, volver la mente al camino. Una vez identificado el ego con Zan Sin, pues volvemos la mente al camino, a entrar otra vez al camino, porque nos habíamos salido. Munen, disolver la mente pensante. Munen, no pensamiento. Ahora, Mokuso Zen, la práctica de las instrucciones. Ahora se practican las instrucciones recibidas. 1, 2, 3, 4, 5, no, son 6. O sea, las 5 prácticas fundamentales son 6. Abril y mayo. Mokuso Zen, y ahora viene Suso, que es ya realización de nuestra propia naturaleza. Suso. La práctica de las instrucciones ya es la práctica de Mokuso Zen, ya es Suso, realización de nuestra propia naturaleza. Y cuando abandonamos la mente pensante, ya estamos en nuestra naturaleza, que emerge, que se desarrolla, como todo lo que se alimenta. Así que Gen Shin Ga, Zan Sin, Sin, Munen, Mokuso Zen, Suso. El que sepa esto y aprenda a realizarlo, pues todo lo demás le será regalado. Sin. Esta espera lo que me veis de enviar, Gaso. Está enviado el miércoles. Este miércoles. Está enviado el miércoles, sí. Y por correo electrónico recibirá los sutras recitados y escritos. ¿Has oído lo que dice Soken?
y los sutras de la Seda. Eso tiene que aprenderlo aquí. Pero bueno, Sí, gaso. lo he oído. Bueno, más. Vamos, que más fácil no puede ser, ¿eh? Os lo estoy poniendo chupado, ¿eh? Pues si no hay nada más, nos vamos hasta el lunes. Buenas noches. Cuidaros.